Bien, retomamos. No prendí la cámara. Ahí estoy. Tanto les pido que prendan la cámara y me está olvidando. Les decía, ¿cuántos grupos de WhatsApp? ¿Tiene en serio uno por cada Hay seminario? varios, ¿Tienen uno? hay hasta 2 o 3 por seminario, es una locura. ¿En Iba a serio? decir eso, Porque lo de centro de una. estudiantes en uno, lo del otro aula hace uno, el otro hace otro, y así, y hay uno de compañeros, hay uno que tienen profesores, otros sin profesores para hablar por fuera de ese grupo que tiene profesores, y así va. Otro por Ese es el que me comisiones. interesa. Ese es el divertido. No, me parece bárbaro que estén comunicados, digo, eso seguro. Estas cosas siempre digo, lo digo de otra generación. Me sorprende cómo se arman estas cosas, ¿no? Siempre alguien seguramente no sabe de esto, que afuera y demás, pero nada, me parece bárbaro que estén comunicados. Así que, Andrea, si querés pasarlo por el chat y si podés pasarlo acá también, así yo también lo tengo y lo subo al campus por si alguna no está por ahí. Bien, retomamos entonces luego de este brevísimo corte. Les decía, entonces para cerrar, esta idea de que lo que hoy llamamos educación física nace como gimnasia y nace como una gimnasia racional, científica, en la cual ya presupone un cuerpo correcto. Esto es lo que en un ratito vamos a pensar con Vigarello. Un cuerpo correcto que por ende implica un cuerpo no correcto. ¿No? Bien. Dígame si se ve bien. Pulgar arriba, ahí arranca el video. Perfecto. Sí. Dígame que trajeron puestopros. Yo les dije que hoy vamos a ver algunos videitos. Miren, les voy a contar una historia. El primer centro de formación de profesionales en educación física, es muy difícil rastrear eso. La gente que trabaja en historia y en general la sociedad valora siempre como lo primero, ¿no? ¿Quién fue el primero? ¿Quién fue la primera? La verdad que es muy difícil saber cuál fue el primer film de ejercicios físicos en la historia. Ahora, yo sí lo que les puedo decir es que esto que están viendo ustedes son los films más antiguos desarrollados en el lugar donde se desarrolló el cine y la educación física. Esto que ustedes están viendo son los únicos registros que quedan de lo que fue la École de Joinville-le-Pont, la escuela de Joinville, que es un pueblito que queda en las afueras de París, que fue desarrollado con, esto aproximadamente es de la década del 20, es lo que queda vivo. Tienen ustedes que entender que la École de Joinville-le-Pont era una escuela militar y fue destruida cuando el nazismo invadió Francia, porque en un régimen militar, entonces queda muy poco. De hecho, la fachada, es muy conocida la fachada, no me acuerdo si está filmada en estos videos, en lo que recorté para mostrarles, pero la fachada fue reconstruida y está. Hoy ahí está el Comité Olímpico Francés y el Instituto Superior de Educación Física, un predio bellísimo. Y ahí tienen un museo, donde ahí pude ver el cronofotógrafo, este fusil que les comentaba, que inventó Marie, el padre del cine y de la educación física. Y bueno, acá tienen las imágenes que ustedes pueden ver, son principalmente imágenes de entrenamiento militar, ¿no? Me parecía interesante mostrarles, primero por esta cosa de qué es esa relación entre cine y educación física que les decía. Pero lo que más me interesa, porque capaz que a mí me interesa porque laburo con historia de las imágenes, entonces me interesa porque capaz que a ustedes les interesará como anécdota, ¿no? O sea, esto que les hacía el chiste la vez pasada, le pueden contar a la gente lo que ustedes quieran. Lo que me interesa a los fines de este seminario es poder entender algo que es como, saquen una hoja y tomen nota de lo que les voy a decir. ¿Cuál es la distinción entre qué es un cuerpo y qué percibimos como un cuerpo? ¿Existe una distancia entre lo corporal y la percepción de lo corporal? ¿Podemos separar efectivamente
eso que entendemos por cuerpo de aquellos que vemos que es un cuerpo. Acá entiendan por ver, traté de no usar la palabra ver, porque acá, por supuesto, una persona no vidente también entra en juego. Por eso hablo de percepción. Lo que está en el fondo es que presuponemos los cuerpos antes de verlos. Históricamente, la modernidad, la educación física por supuesto también, ha fijado como un punto central de la gramática del cuerpo su materialidad. Eso que está ahí. Sin embargo, la pregunta que yo dejo tecleando es: ¿importa más eso que está ahí o eso que vemos nosotros? Si el cuerpo está en eso o está en nuestra percepción sobre las cosas. Lo que aprendimos a ver de un cuerpo, a distinguir. Si yo apagase en este momento el video y les preguntase qué cuerpos vieron, puedo hacer ese ejercicio tranquilamente. Es muy probable que las definiciones que nosotros digamos de este cuerpo, voy a ser un autoconejillo de India, un cuerpo masculino, musculoso, en cuero, casi en tarlipes diría, con un corte de pelo, utilizando las descripciones que yo puedo hacer sobre esto, seguramente no variarán de las que cada uno de nosotros en este chat haríamos. Sin embargo, hay un montón de elementos que no mencionaríamos en ese... Probablemente frío también, no sé, no tiene que ver con el cuerpo, pero digo, otoño, con los árboles, sin hojas. Está bien. Digo, podemos empezar como a tirar un montón de cosas y tratar de hilar fino, pero lo cierto es que si lo hacemos como... O sea, no quiero ser analítico. Quiero ser justamente en el orden de la percepción, de lo que vemos. Recuerden el primer ejercicio, como arrancamos este seminario, que les mostré imágenes, y si bien decimos comúnmente que una imagen vale más que 1000 palabras, de las 2 o 3 palabras para describir una imagen no salíamos. Ese es el punto que a mí me interesa que quede de esto que estamos haciendo en este momento. Comprender que más que lo corporal, hablamos sobre las percepciones sociales legitimadas de eso corporal. Masculinidad, feminidad, desnudez o no desnudez, musculoso o no musculoso. Cuando veíamos el viejo decir un viejo, cuando veíamos un bebé decir un bebé, cuando veíamos un músculo decir un músculo, percibimos lo mismo. Nos debemos 999 palabras para esta imagen. Nos la debemos. En algún lugar quedaron. ¿Por qué cuando vemos una imagen todos pensamos, no digo lo mismo en términos reales, sino pensamos semejante? ¿Por qué existe esta concepción de que cuando vemos un cuerpo pensamos que existe una homogeneización de los cuerpos? Que en todo caso, si yo digo que es un cuerpo correcto, está bien, ustedes no, ya tienen un sentido crítico, pero digo, socialmente, yo preguntase qué es un cuerpo correcto, ¿por qué nos ponemos de acuerdo tan fácil de qué es un cuerpo? Acá otro pequeño video. ¿Les gusta ver videos? ¿Les gusta ver films antiguos? ¿O les aburre? Andrea, ¿esa es tu hija? Preparé unos pochoclos, ahora van a ver lanzamientos. Y Hola. dibujitos. Hola. Hace poco escribí un texto sobre Goofy, sobre Tribilín. Eso sí, eso sí se lo puedo. La Odisea versión Simpson, muy bueno. Ahí está. La próxima traigo dibujitos para la nena. Ahora fíjense, vuelvo a las imágenes, perdón, ¿no? Pero todo esto es parte de ese archivo cinematográfico que queda, un archivo, vamos a decir así, esos archivos ocultos, o sea, están, pero hace falta sacarles el velo de la historia. Todo esto tiene que ver con el entrenamiento de los lanzamientos y después van a ver cómo entrenan el lanzamiento de granadas, ¿no? Esa parte más bélica que tiene nuestra historia de la educación del cuerpo.
no quiero dejar de llamar la atención un par de cositas. Uno, la necesidad de mostrar los cuerpos correctos es también necesidad de mostrar la piel, ¿no? O sea, es esto que ustedes ven torso desnudo, en paños menores, diría mi abuela, más o menos. Es una característica muy cotidiana de la época para mostrar, ¿no? Es como que es necesario ver el cuerpo en su físico para poder interpretarlo. Y el otro, eso que recién decía Ralenti, es la técnica, el nombre de la técnica correcta, por lo menos en su nacimiento. Hoy lo llamamos slow motion, cámara lenta, pero el ralenti es uno de una de las técnicas cinematográficas más usadas para registrar cuerpos. ¿Por qué? Porque en el ejercicio más fino, en cada movimiento, piensen ustedes en cada cuadrito de la imagen, se puede entender mejor cómo se desglosa el movimiento. Ser analíticos es eso, es desglosar un movimiento en parte. Ahí empiezan a entrenar cómo lanzar. Puse pausa. Cómo lanzar granadas. Ahí le saca el pistillo y lanza. Un detalle historiográfico, no tiene nada que ver con esto, con el hilo de lo que estoy desarrollando, pero digo, para que un poco entendamos, porque a veces cuesta entender un poco cuál es la raíz militar de la educación física, además, ¿no? Ustedes tienen que entender que la educación física tiene dos grandes vertientes. Principal, la escuela, lo que llamamos educación física en las escuelas, ¿no? Pero hay que entender que hasta muy entrado el siglo XX, lo que llamamos educación física para los adultos, o sea, la escuela era para los niños, era sobre todo lo que se hacía en el ejército. Entonces, por eso hay una raíz muy fuerte del ejército como modo de entrenamiento para los adultos. Esto se enquilombó en Argentina en 1905, no sé si ustedes saben, cuando se decretó que uno de los contenidos de la educación física sea el tiro. O sea, básicamente ustedes hubiesen tenido que enseñar a tirar. Por suerte, zafamos de esa historia y que no nos caen a tiros. Bueno. Hay un video más, no quiero aburrirlos mucho. Capaz que prefieren ver videos que escucharme a mí hablar. Capaz que tienen apagado el audio y estoy hace 2 horas hablando para nada. Pero bueno, acá esto es lo que ustedes tienen como los registros más antiguos en el lugar donde se generó la historia occidental, moderna de la educación física y la historia del cine. Una cosa que antes estaba diciendo y se me pasó, esto de andar en tarlipes, andar medio en paños menores, esa idea de la naturaleza de fondo, ¿no? O sea, el cuerpo es naturaleza. Y también de fondo, en general, al aire libre. Lo del aire libre tiene dos razones. Tiene, por un lado, esa idea muy fuerte, sobre todo en la educación física francesa, de que la educación física tiene que ver con la naturaleza, y entonces se hace mucho al aire libre, ves lo que predicaban, entre otros, después lo va a predicar un tal George Hibbert, que es uno de los padres también de la educación física francesa, que es el creador del parkour, para que ustedes tengan una idea la relación que tiene una cosa con la otra, era un teniente militar del ejército. Pero más allá de eso también hay una cuestión técnica. Muchas de las imágenes son registradas al aire libre porque era necesario luminosidad. Se hacían en particular en horarios en los cuales hace una luz que la luz artificial todavía no podía conquistar. Entonces, la única manera de registrar en blanco y negro, en general se dice que es ausencia de colores, no, hay colores, hay tonos, se hacía al aire libre. De hecho, una de las primeras film argentinos se llamó Las operaciones del Dr. Posadas, que fueron el primer film educativo de medicina en el mundo, se hizo en Buenos Aires, el Dr. Posadas, se hizo una operación, ahora no me acuerdo de qué, pero la hizo al aire libre, empezó a filmar a las 12 del mediodía para poder tener la mejor luminosidad. Poco higiénico
pero con buena luz. Nada, un par de esas anécdotas que después pueden contar el sábado a la noche entre ustedes. Bien, avancemos, porque no todo es ver videos en la vida. ¿Qué es esta gramática de lo corporal que intento de alguna manera desarrollar? Poder entender que hay una analogía entre los modos de narrar una educación del cuerpo con una educación de las sensibilidades, esto es, con una percepción de esos cuerpos y al mismo tiempo una manera de otorgarles un sentido. Percibimos un cuerpo y no podemos no otorgarle sentido, si es correcto o incorrecto, si me gusta o no me gusta, si está bien o está mal. Digo, y eso, vamos a decir así, se articula con una pedagogía de la imagen. Aprendemos a ver cuerpos. ¿Qué es un cuerpo y qué no? Mucho más allá de la técnica. Eso lo que hace es, digo, retomando algunas de las cuestiones, esta analogía cine y educación física, que lo que nosotros llamamos cuerpo en realidad sea una percepción de lo corporal, cargada de sentidos. Cargada de sentidos sobre eso, pero también sobre su contrario. No podemos, diría Bourdieu, ver algo sin pensar en la división de lo social. Acá es un juego de palabras. Ver algo implica su contrario, una división, dos visiones. Vemos algo y automáticamente pensamos, sabemos lo contrario. Para nuestras sociedades, ser hombre implica un montón de cuestiones, pero también implica no ser mujer. Y viceversa. Alto, flaco, etc. ¿Pueden prender algunos el micrófono? Voy a hacerles una pregunta. Vamos, vamos. Sin miedo. Yo les pregunto, díganme lo contrario de lo que piensan. Cuando les digo hombre, ¿qué es lo primero que me dicen? Mujer. Mujer. Gracias. Con esas ganas, muy bien. Si yo le pregunto alto, ¿usted qué me dicen? Bajo. Si yo les pregunto blanco, ¿usted qué me dicen? Negro. Negro. Bien. Si yo les digo perro, ¿usted qué me dicen? Gato. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Porque viene en dibujito animado. Ahí plantea, le puedes decir a tu hija ahí. ¿Por qué? ¿Por qué asociamos perro como contrario a gato? Podría decir lo mismo porque asociamos hombre distinto de mujer, blanco distinto de negro. O sea, son todas construcciones sociales. Cuando aprendemos algo, tenemos que aprender su distinción, su división social. Y el perro es tan opuesto al gato como al ratón o a la perra, o a la témpera de color marrón. Es distinto el perro a la témpera de color marrón. Pero nadie me dijo la témpera de color. No estoy diciendo caca. Que la témpera, fíjense qué fino el profe que no anda diciendo malas palabras. Distinguimos las cosas, las dividimos. Eso es una gramática del cuerpo que hace que ordenemos las cosas que vemos, entre muchas comillas lo voy a decir, en su justa medida. Su justa medida es lo que el espíritu de un tiempo define como lo que es un cuerpo correcto. La modernidad, una de las cosas que distingue la modernidad sólida, esa modernidad del siglo XIX que ordena la educación física, define que lo correcto es tener un cuerpo normal. ¿Y qué es un cuerpo normal? Una homogeneización de esos cuerpos, cuerpos iguales, semejantes. Toda la educación física nació, por ejemplo, en los institutos superiores, con requisitos de altura mínima y máxima, de peso mínimo y máximo para ser profesor de educación física. La mitad de los que estamos en este chat nos quedábamos afuera. Yo digo alto, ustedes dicen. Esa homogeneización de los cuerpos, vamos a decir así, cuerpos normales, todo entre comillas, genera una universalización estética. Genera que confundamos sentidos estéticos, la percepción que tenemos sobre las cosas, con belleza. Y que habilitemos sentidos universales de belleza.
Y entonces, mientras que hace 200 años, nada para la historia, 200 años son unas monedas, hace 200 años, la celulitis era valorada, porque significaba opulencia. Cuanto más adiposidad tenía, mejor. No vivimos en esa época. Se viene el verano, y por más que militemos ¿qué carajo te importa el cuerpo del otro?, la sociedad va a mirarnos. ¿Qué tanta celulitis? ¿Qué tanta gordura? ¿Qué tanto somos? Eso sí, los gimnasios se van a llenar y nosotros vamos a tener trabajo. Y otra vez vuelvo a la condena social que les invitaba la vez pasada. ¿Qué tanto somos culpables de esta gramática del cuerpo? No ustedes, no cada uno de ustedes, porque si no, hacemos un suicidio masivo. Quiero decir, la educación física. Bueno, algo tenemos que ver acá. ¿Qué hace la educación física? Reproduce la gramática correcta del cuerpo. ¿Podemos subvertir ese orden? Claro que podemos. Eso es una cosa individual que cada uno tenemos. Algunos me dirán, más que enseñar un sentido de un método rígido, no, yo enseño que pueden percibir su propio cuerpo. Otros me dirán, no, yo en el gimnasio trato de que tengan fuerza y resistencia pero sí, pero si viene alguien y dice que quiero levantar el glúteo y achatar la panza, le hacemos levantar el glúteo y achatar la panza. ¿Eso nos hace culpables de algún tipo de delito? No. Pero sí hay que saber que reproduce algo que Comenio en la Didáctica Magna en el 1600 decía que era el objetivo de la civilización, el objetivo de la educación. Que todos hagan lo mismo al mismo tiempo. ¿Para qué? Porque si todos hacemos lo mismo, en última instancia podemos todos pensar lo mismo, decir lo mismo y sentir lo mismo. Mismos resultados también. Mismos resultados también. Eso viene de la modernidad sólida. Ojo, la modernidad líquida, vamos a decir, estos tiempos, subvierten eso no de una buena manera. Es que, básicamente, tratemos todos de distinguirnos, de destacarnos, ¿no? Mi individualidad, este es mi espacio, este es mi espacio, ¿no? Sepárense, yo soy yo, no soy vos, mi cuerpo es mío. Ahí entran entrecruzados un sinfín de cuestiones. El problema es, sí, podemos ser responsables de muchas cosas de nuestro cuerpo. La pregunta es si eso también invita a que no seamos culpables de nuestro cuerpo. Y entonces, por ejemplo, estás más gordita es porque no te cuidás. Apela a una subjetividad que no es subjetiva, sino que es subjetiva, que es que la sociedad dice cuándo tenés 1 kilo de más o cuándo tenés 1 kilo de menos. Cierro, más que con una afirmación, con una pregunta que afirma. Una gramática del cuerpo diferente, vamos a decir. Presento, socializo, me inmolo teóricamente frente a ustedes con esta proposición. ¿Cuál es el objeto de la educación física entonces? 2 puntos. Anote. Es la transmisión de saberes y técnicas socialmente significados para su percepción, porque ese es el fin primero de todo lo que hacemos. Luego su incorporación, esto es hacer cuerpo a las cosas, esto es quitar de la conciencia las técnicas, vamos a decirlo así. ¿Cuándo sabemos hacer un movimiento? Cuando no lo pensamos. ¿Cuándo saben escribir en el celular o en la computadora? Cuando no están mirando las teclitas. ¿Cuándo saben manejar? Cuando no están mirando la palanca de cambio ni los pedales. ¿Cuándo saben andar en bici? Cuando no están pendientes si se caen o no se caen. Vamos a decir así, cuando ven un poquito más allá.
Y entonces la transmisión de saberes y técnicas socialmente significados para su percepción, su incorporación y su reproducción. No nos podemos salirnos de esa idea de que en última instancia reproducimos esos movimientos como prácticas que toman por objeto el cuerpo. Esto es, no existen cuerpos más allá de las prácticas. Son las prácticas las que configuran cuerpos. Este cuerpo que está hoy acá es diferente del que puede estar en otro contexto, y eso tiene que ver con la práctica. Ahora somos cuerpos virtuales, vamos a decir así. Por lo menos para mí, ustedes son cuerpos virtuales, pero que para ustedes mismos no sean cuerpos virtuales, eso ya sería motivo de tratamiento psiquiátrico, pero bueno. Son las prácticas las que configuran nuestros cuerpos. Un cuerpo correcto en un contexto equivocado no es un cuerpo correcto. ¿Con qué? ¿Con qué fin? ¿Cuál es el fin último? Teleológico, vamos a decir. Formar experiencias. ¿Qué es la educación física o la educación del cuerpo, sino la pretensión de formar una experiencia en el doble sentido que les decía en la primera clase? Como son buenos y buenas estudiantes, se acuerdan, pero lo voy a repetir porque yo soy un mal profesor. El concepto de experiencia, decía Aristóteles, tiene dos significaciones de la misma palabra. La experiencia, en general, es pensada como la acumulación de situaciones pasadas. O sea, tener experiencia ya la pasé. No, yo ya fui y vine. Eso es tener experiencia para la modernidad, que tiene que ver con una de las dos caras de la moneda del concepto de experiencia. La cara de la moneda que la modernidad prefirió, que es la idea de relacionar experiencias con la experimentación. Esto es, ensayo y error, vamos a decirlo así. Pero el concepto de experiencia también tiene otra significación menos usada, que es justamente su contrario, que es la pura novedad. Tener una experiencia es también hacer algo que nunca existe. Es lo que en portugués sería experienciar, existe en inglés, no existe en español, esa experienciación, no experimentación, y que tiene que ver con saber que nunca hay dos prácticas que sean iguales. O sea, es formar una experiencia, repetir algo a sabiendas de que nunca es dos veces lo mismo. Medio paradójico parece, ¿no? Tipo, vas a pedir, salimos, te recibís, vas a un gimnasio, ¿y por qué viniste acá? No, porque nunca trabajé en gimnasio, quiero experiencias nuevas para mi vida. Ok, ¿tenés experiencia? No, chau. Bueno, pero eso que vos acabas de llamar, Maxi, como experiencia, vamos a decir, la modernidad eligió una de las dos caras. Cuando decimos tener experiencia pensamos en los viejos, en alguien que ya la pasó, en el currículum, lo dijiste vos. Pero sinceramente, ¿alguna vez que dieron alguna clase, en las prácticas, en lo que sea, dieron dos veces lo mismo? Es imposible dar dos veces lo mismo. Justamente por eso, porque la experiencia te puede dar un montón de acúmulo de situaciones pasadas a sabiendas que la próxima va a ser diferente. Y eso es formar la educación física. Pero ¿qué significa esto en términos teóricos, o vamos a decir en términos políticos? Significa algo que la educación física le huyó, que es la apertura. Estar abiertos a lo que va a pasar, no al plan de clase. Siempre, toda clase, todo momento del ejercicio profesional como de la vida, implica estar abiertos a lo que no, a la incertidumbre. Mientras que la educación física, por esa raíz que estoy intentando todo el tiempo machacar, moderna, científica, positivista, humanista, tiende a querer hacernos llegar a la verdad, a un punto, a una práctica perfecta,
Lo cierto es que capaz que algún día hagamos alguna muy buena clase. No la vamos a poder repetir nunca. Porque justamente lo que tenemos que abrazar, porque trabajamos en la cultura y no en la naturaleza, es la incertidumbre. No le tenemos que huir a las incertidumbres. Guarda, con esto no estoy queriendo decir ser improvisades, ¿no? O sea, voy y la saco de taquito, no confundan. Yo lo que estoy diciendo es abrazar la incertidumbre, aceptar ese grado de incertidumbre. Dicho de una manera más romántica, perdonen el gesto de lo que voy a decir, el día de que pierdan esas mariposas en la panza, ese quisquilleo, ese me cago encima, disculpen el academicismo, para ir a dar una clase, es que ya perdieron esa cuota de incertidumbre que tiene cualquier acto de transmitir un saber. Quiere decir que en ese momento objetivaron al otro, objetivaron al saber, es esto, tomá, agarralo, chau, y objetivaron al otro, es esto para vos, es esto para vos, tomá Maxi, tomá Leandro, tomá Eli, tomá Melina, llévense este saber, ¡pum! La incertidumbre lo que hace es todo el tiempo mantener viva la llama de la subjetividad de ustedes, la subjetividad de la cosa. Es no sedimentar la percepción que nosotros tenemos sobre la cosa, no confundir esta materialidad que tengo acá, que toco, esa res extensa, con la percepción que yo tengo de esa res extensa, como diría Descartes, esto es, con aquello que yo percibo de esa cosa. Separar una cosa de la otra, ponerle distancia a una cosa a la otra, es eso que yo llamo esa incertidumbre, ese juego abierto. ¿Dudas, preguntas, consultas, insultos hasta acá? 1000, no me digan que no, porque yo por lo menos levanto la mano si quieren. No, está buenísimo eso, de descolocar un poco de gato-perro. Digo, ¿por qué? Digo, hombre-mujer parece más natural, pero ese cliché Parece no. más natural, pero está muy bien dicho. Parece más natural. Está en construcción social relacionar perro Sí, con gato, blanco con negro, hombre y mujer, no hay más. Me adelanto a algo que ya les vengo prometiendo, pero quiero decir, ya vamos a llegar porque necesitamos pasar por esta etapa de esta gramática de lo corporal, para terminar de romper algo de lo cual en un punto es necesario, en el otro es nuestra condena. O sea, en un punto es nuestra salvación y en el otro es nuestra condena, que es pensar que el cuerpo es una construcción social. Si pensamos que el cuerpo es una construcción social para separarnos de que el cuerpo es pura naturaleza, pulgar arriba. Ahora, si pensamos que el cuerpo es una construcción social como punto de llegada, pulgar para abajo. Porque en última instancia lo que hace es volver a naturalizar. ¿Qué cosa? Que perro es lo contrario a gato, que hombre es lo contrario a mujer, que alto es lo contrario a bajo, etc. Y no se discute, ¿no? No se discute porque es natural, o es natural. Porque no es se discute. naturalizado. Puedo hacer un ejercicio, Andrea, estás en todo tu derecho de decirme que no, pero ¿puedo preguntarle algo a tu hija, a ver si me sale en vivo una pregunta? ¿Cómo se llama? Sí, claro. ¿Cómo te llamas? Ay, le dio vergüenza. Qué error que cometí. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, ¿te puedo hacer una pregunta? Una sola. ¿Hasta qué número sabes contar? 1. ¿Hasta uno? 1. ¿Uno solo? Bueno, gracias. Gracias, Eva. Una genia. A ver, hagan el mismo ejercicio con otros infantes que tengan cerca. Se les enseña hasta qué número pueden contar. Se enseña. Hay un currículum que dice hasta qué número. Si nos enseñan el límite, ¿cómo no nos van a enseñar que perro es lo contrario a gato? De hecho, perdón, Dale, ella sabe contar hasta 10 y generalmente es como que uno lo tiene internalizado. Sin darnos cuenta, le enseñamos a contar hasta 10
Y yo Tal le cual. enseñé a contar hasta 10 y sabe contar hasta 10, sí, pero ahora que lo decís uno lo repiensa, nada, en la misma práctica, digamos. Obvio. Andrea, no te sientas mal. No, lo estoy Me pensando pasa ahora. lo mismo. Pero preguntale a Eva si no sabe el 11. Te va a decir que sí. Pero le dijeron hasta qué número. Claro. Nos enseñan el límite. Se enseña, se transmite. No es una cuestión azarosa, un genio maligno. Lo pongo, pobre Eva, tuvo que fumarse este profe pesado, pero digo, lo pongo con ese ejemplo. Si pasa con ella, pasa con todo. Nos enseñan que hay partes del cuerpo más importantes que otras. Lo aprendimos. Lo aprendimos que nuestra sociedad valora más los pectorales que la rodilla. Por poner un ejemplo tonto, ¿no? O sea, se entiende dónde voy, creo. Dudas, preguntas, consultas. No, yo quería comentar Dale. particularmente, bueno, quería hacer como, contar un poquito el contexto. Llevo como 11 años siendo entrenador de fútbol y es muy real esto de que nunca hay una práctica igual, aunque lleves el mismo ejercicio y sea el mismo grupo que por ahí entrenaste el día anterior. Siempre por ahí las personas vienen distintas. Uno mismo viene distinto el día anterior, entonces nunca como que sale igual. Y agregar eso, que es una palabra que por ahí cuando me preguntan qué es lo que más me gusta de la profesión que por ahí elegí para mí todos los días, es que nunca sabes con qué te vas a encontrar. Es una incertidumbre constante y eso está bueno, así que coincido plenamente con esa idea de poder abrazarse a la incertidumbre y bueno, vemos qué sucede. Gracias, Loe. Estaba leyendo ahí en el chat, Octavio, dice, incluso con el discurso médico, profe, a veces un médico o médica le da menos importancia a algún dolor o molestia en tal parte del cuerpo que en otra, sea especialista en esa área o no. A ver, sí, y digo, no voy para otro lado, quiero decir, nosotros también, la educación física, entrena gestos técnicos que quizás no son más importantes para la persona, sino para el currículo. Tan literal como eso. ¿O acaso podemos pensar que una provincia de Buenos Aires, digo, porque la universidad queda en La Plata, por más que cada uno esté en cualquier lugar, digo, pensemos el currículum de la provincia de Buenos Aires, o acaso podemos pensar que una provincia tan diversa como la provincia de Buenos Aires significa lo mismo saber jugar al vóley en la parte urbana de La Plata, en la parte del Gran La Plata, en Chivilcoy, en Balcarce, Patagones, donde fuese. Ahora, el currículum dice, insisto, así como existe la pedagogía del límite, esto que recién hacíamos ese ejercicio de hasta dónde, el currículum prescribe qué se enseña, pero también hasta dónde se enseña. Mi propuesta, ahora se está por cerrar esto y voy a dar un broche de oro, mi propuesta es abrazar la incertidumbre, saber que ese vacío no es un problema, hasta dónde todo lo que podemos desarrollar. Por el contrario, ahí está el gesto educativo más importante, en ese entre la cosa y la percepción. Esto se corta y en un ratito volvemos a conectar.